Al principio hay que empezar por decir lo siguiente: el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, para empezar, un delincuente así juzgado por la autoridad de Estados Unidos, llega a ser presidente con decenas de delitos que se le han imputado y que de pronto dice el juez, bueno, pues sí es culpable, pero no lo vamos a dar ninguna sentencia. Después vemos a un país extremadamente endeudado, completamente endeudado. La deuda de los Estados Unidos crece, crece y crece, y de verdad no es sostenible. Por más que se esfuerzan, la deuda de los Estados Unidos es una deuda tremenda. Alcanza hoy en día, en enero del año 2025, ojo con este dato, los 34.5 billones de dólares en español, que serían trillions en inglés. La deuda de Estados Unidos ha alcanzado este enero del 2025 un máximo histórico de 35 trillones o trillion, 35 billones de dólares en español. Y esto básicamente va a generar que, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que así como usted lo oye, que la deuda pública de Estados Unidos se duplique para el año 2053, y la forma en que administra sus políticas fiscales podría tener profundos efectos en la economía global, también plantear riesgos significativos para las proyecciones fiscales de referencia en otras economías. Donald J. Trump está desesperado. Donald J. Trump quiere calmar esto, pero parece ser que esta visión imperialista no le permite observar que en realidad están yéndose en picada y acelerando, justamente, que si esta deuda que tienen actualmente ya de por sí es impagable, pues de aquí al año 2053, es decir, prácticamente a la vuelta de la esquina, para los periodos de vida de los estados, se duplicará, y entonces Estados Unidos lo resentirá aún más. Pues mira, primero preguntarte y hacer un poquito de contexto con lo que tiene que ver con Estados Unidos. Desde la década de los 70 tenemos un declive hegemónico relativo de Estados Unidos. Terminó la Guerra Fría después de todo este periodo que va de la Segunda Guerra Mundial hasta por lo menos 1989, 1991. El supuesto fin de la historia también llegó y también con ello un mundo unipolar. Y ahora tenemos una mayor disputa internacional, particularmente una disputa con China, con Rusia, que es lo que hemos visto en los últimos por lo menos 10 años para no ir tan atrás. Después un mundo más multipolar e incluso una geopolítica de bloques, que es lo que se nota mucho más ahora con el bloque de los BRICS. Y después de que terminó la primera administración de Donald Trump, teníamos una pandemia, después con la administración Biden una guerra proxy en Ucrania que enfrenta no solo a países, sino también a distintos bloques geoeconómicos y el genocidio en Gaza que se extiende también en Medio Oriente. Preguntarte cómo podemos o qué podemos esperar también de la política exterior de Donald Trump ahora que inicie su administración. Sí, mira, primero hacer una puntualización, porque luego la gente se desespera, la gente generalmente es cortoplacista, quiere ver resultados inmediatos, y parto de esta énfasis o de este matiz que haces de el relativo deterioro de la hegemonía del imperio de Estados Unidos. Nada más para que nos demos una idea, su deterioro no es relativo, o sea, es real, solo que si atendemos a la historia, decía Durosel, todo imperio perecerá. Y cuando atendemos a la historia, por ejemplo, si vemos el imperio abasí, tardó 500 o 600 años, el imperio turco otomano de 1300 hasta 1918, el imperio romano que duró unos 500 años, el imperio británico que duró 3 siglos. Pues, viéndolo desde esa perspectiva, sí está cayendo rápido, es decir, no está cayendo lento. Estados Unidos apenas podríamos pensar que se consolida como tal, si queremos utilizar ese adjetivo de imperio,
a partir de 1945, cuando crea toda esta ingeniería, toda esta, pues este tejido de instituciones financieras, políticas, diplomáticas, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, apenas en 1945, es decir, todavía no tiene ningún siglo cuando pues ya vemos su economía cayendo para abajo, su endeudamiento gigantesco, que casi no puede controlar nada, es decir, sí es cierto que mete las narices en todo, pero casi no puede controlar nada. El genocidio en Gaza, por ejemplo, es uno de ellos, o el tema de las drogas en México, o el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, cuando uno hace un paneo general, es cierto que Estados Unidos intenta meterse en todo, pretendiendo que tiene la fuerza de los años 90, pero sin el efecto, sin la fuerza, sin la capacidad para tener resultados concretos. Vaya, no pudo ni siquiera con el país más pobre del mundo, con Afganistán, en 20 años de ocupación. Se disparó, por ejemplo, la producción de amapola, y esto se tradujo en una crisis de opioides en Estados Unidos, y generalmente y casualmente la amapola se dispara, la producción y exportación de amapola en aquellas regiones que controlaba el ejército de Estados Unidos. Y al final Joe Biden, ¿qué tuvo que decir 20 años después de estar ocupando y amedrentando a la población de Afganistán? Es que nosotros nunca venimos a traer la democracia, venimos a asegurarnos que desde Afganistán no se cometieran actos terroristas contra Estados Unidos, cuando si uno atiende en la hemerografía lo que decía George W. Bush, y que Biden además votó por esas intervenciones, era ir a llevar la democracia también. En fin, matizo esto porque si nos atendemos a, si no, por ejemplo, no tenemos estas clasificaciones de Fernand Braudel, de justamente el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, en donde nos habla del corto plazo, de la corta duración, de la larga duración y de la media duración, pues sí tendemos a pensar que va lento el asunto, pero en realidad están acelerando la caída. Y aquí es donde tiene pertinencia hablar de Donald Trump, porque Trump aparentemente quiere recuperarse del déficit comercial que tiene frente a China. Cabe señalar que el déficit en 2016 casi llegaba a los 500 mil millones de dólares. Para que la gente más o menos se dé una idea, en la balanza comercial, China le vendía casi 500 mil millones de dólares más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le podía vender a China. Trump, a base de sanciones, redujo ese déficit, pero lo redujo nada más a 358 mil millones de dólares. De tal suerte que ahora quiere Donald Trump aplicar la misma estrategia y por las malas, como decimos en México, a la fuerza, violando las propias reglas comerciales que el mismo Estados Unidos por años construyó, quiere volver a reducir ese déficit y quiere tomar ventajas ni más ni menos que de sus propios aliados, Canadá, México y sus subordinados en Europa. En ese sentido, hablando del deterioro del imperio, es cierto que esto corre el riesgo, Aníbal, de llevar a una guerra mundial de aranceles y de asesinar, ¿no? O dejar malherido, herido de muerte al comercio libre que tanto predicó Estados Unidos desde Woodrow Wilson allá por inicios del siglo XX. Entonces, ese sería, digamos, en un primer acercamiento, eh, lo que estaría impulsando Donald Trump, acabar con ese modelo paradigmático de libre comercio, porque estoy segurísimo que si Donald Trump se atreve a llevar, digamos, a la práctica las amenazas de imponer aranceles, le van a aplicar medidas a espejo a Estados Unidos y entonces sus votantes lo van a resentir. Y es cierto que la gente dice, mira, pero Donald Trump tiene un poder inmenso, tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, nada más que a diferencia de los sistemas presidencialistas en América Latina, en Estados Unidos no siempre, no siempre los congresistas de un partido votan a favor de las propuestas, de las enmiendas o de los proyectos de ley que realiza un presidente. Por eso a veces el presidente se ve también en la necesidad de gobernar a partir de decretos que, ojo, ante la lluvia de amenazas de los decretos de este señor, los decretos tienen que estar alineados a la Constitución. No pueden estar por encima ni en contra de lo que diga la Constitución. Si así lo fuera, aunque el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, es cierto que hay seis jueces, seis ministros conservadores, tres de los cuales Donald Trump los dejó como herencia en su primera administración,
pero han votado en contra de proyectos que ha impulsado el mismo Trump. Así que yo no estaría tan confiado porque las posturas republicanas no son tan uniformes y los poderes en Estados Unidos al interior de ese país sí están fragmentados. El poder está atomizado, se distribuye en varios sujetos políticos, Aníbal. Claro, y ahí preguntarte, bueno, esta parte que mencionabas al final me llama la atención porque por lo regular ese tipo de aspectos no se suelen mencionar tanto, ¿no? O sea, estamos en una, digamos, en un contexto internacional en el que por lo normal se suele decir que en estas elecciones Donald Trump se llevó todo, ¿no? Se llevó el Congreso, se llevó el Senado, tienen bastantes gobernadores en el país, en fin, este tipo de narrativas son las que se van construyendo y sin embargo lo que tú nos estás diciendo en este caso particular, pues nos da pie a otro tipo de lectura en torno a los distintos poderes que hay en Estados Unidos, pero también me llama la atención una parte que mencionabas hace un momento, el tema de la guerra comercial, el tema de las sanciones económicas, que eso es algo que digamos históricamente se ha usado no solamente por Estados Unidos, en la historia de la humanidad, este tipo de prácticas, este tipo también de estrategias son las que han estado presentes en distintos momentos de la historia y particularmente en el caso de la nueva administración Donald Trump y lo que refiere a América Latina. Hemos visto en el caso particular, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, por mencionar solamente dos países en los cuales en su primera administración del 2017 en adelante impuso varias de las sanciones más duras contra el bloqueo de Cuba, ¿no? Esta ley Helms-Burton que lleva ya bastante tiempo en la historia, pues Donald Trump las puso y Biden las mantuvo. Y en el caso de Venezuela, particularmente ahí lo que vemos es también cómo cambió el mundo en estos últimos años, ¿no? La importancia o la relevancia que tiene el petróleo y los hidrocarburos han hecho que también incluso la administración Biden tenga este tipo de permisos para que las empresas petroleras puedan tener también extracción de petróleo en Venezuela. Preguntarte ahí puntualmente qué es lo que podríamos ver o qué podríamos esperar de la administración de Donald Trump ahora en el caso particular de América Latina. Sí, quiero hacer dos matices antes de ir a Cuba y a Venezuela. La ley Helms-Burton no viene con Trump, sino con Clinton. Es que también ese es otro tema. Generalmente en América Latina se concibe a los demócratas como si fueran blancas palomas y a los republicanos como si fueran los halcones. La verdad es que los dos son halcones, nada más que unos se disfrazan de palomas y los otros son halcones descarados. Claro, Lo que hace Trump es recuperar los efectos de esa ley Helms-Burton, que justamente trata de someter al pueblo cubano con ayuda de la diáspora cubana, que la gente luego piensa que los migrantes cubanos refugiados en la Florida son como o tienen las características similares a los de origen mexicano, a los de origen salvadoreño, y no. Los cubanos que particularmente se van a la Florida son cubanos que huyen de la dictadura de Batista, anterior a Fidel Castro, son hacendados, son empresarios de grandes corporaciones, son multimillonarios, y estos cubanos son los que se alinean a la narrativa estadounidense de la Guerra Fría y desde adentro empiezan a impulsar leyes anti-Castro para poder en algún momento derrocarlo y controlar, tener el control de la isla y recuperar lo que después con la Revolución Cubana se les expropia. Y eso efectivamente, no importa si llega Obama, si llega Trump o si llega Biden, la siguen manteniendo. La verdad es que lo único que cambia son como las cosas de forma. Esto que hizo Joe Biden el otro día, o sea, ¿por qué le quita a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo a unos días de que ya se va cuando viene otro gobierno que es súper anti-Cuba? ¿Y por qué no lo hizo en sus primeros días como gobierno? O a la mitad del cuatrienio, se hubiera visto más sincero y diríamos, ah, mira, pues sí hay una variación entre uno y otro, pero la verdad es que con Donald Trump, Cuba va a regresar a esa lista y entonces nada más es puro maquillar para ganar tiempo. El otro matiz, cuando hablamos de la atomización del poder y de la fragmentación del poder en Estados Unidos, también algo que hay que decir es las elecciones para congresistas, o como tenemos en nuestros países la figura de diputados, que en este caso allá son los representantes, son cada 2 años. Cada 2 años los congresistas se someten a elecciones y una tercera parte del Senado.
Entonces, así como Donald Trump hoy llega y llega con carro completo aparentemente, eso puede cambiar en 2 años. ¿Y sabes qué? Casi todas las medidas que está proponiendo, expulsar a los indocumentados, entre 9 y 11 millones, que no lo va a lograr, porque en realidad otro que fue el más deportador, el que sí, el verdadero deportador en jefe fue Bill Clinton. Deportó como a 12 millones de personas en 8 años. Después le sigue eh, Bush, y después le sigue Obama con 5 o 6 millones de deportados. Donald Trump habló mucho, hizo mucha laraca, pero sus deportados no pasaron de 1.5 o 2 millones de deportados. Ahora vuelve a insistir en que va a deportar, pero me parece que es más un discurso para sus bases. Y entonces vengo a lo siguiente, o sea, si Donald Trump realmente pudiera deportar por lo menos a 1 millón de personas al año, utilizar al ejército para, en lugar de dominar afuera, deportar a nuestros paisanos allá, la economía de Estados Unidos para el año 2028 perdería 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa, Aníbal? Que es muy importante para entender los alcances de las sanciones, o sea, de adentro hacia afuera, como decía López Obrador. Esto significa que en los estados péndulo, hay estados como Pensilvania, Iowa, Wisconsin, Georgia, Colorado, Nevada, no se lo perdonarían. ¿Cuál es la diferencia entre estos estados o por qué se les dice péndulos? Porque una elección votan por un partido y luego la siguiente votan por el otro y luego la siguiente votan por el otro, a diferencia de California, que no importa qué tan mal gobierne el Partido Demócrata, votan demócrata, o en Texas no importa qué tan mal gobierne el Partido Republicano, votan republicano. Los péndulos se encargan de poner y quitar a las caretas de un partido de halcones demócratas o de un partido de halcones republicano. Pero, ¿esto por qué lo digo? Porque entonces ya no tendría ni siquiera la fuerza en los siguientes 2 años, y en 2 años no podría hacer gran cosa Donald Trump. Esa es la realidad. En lo tocante a Venezuela y a Cuba, fíjate que les ha aplicado una estrategia muy parecida. Tratarlos de gobiernos narcoterroristas o de gobiernos que patrocinan el terrorismo. Mira la recompensa que están ofreciendo por Nicolás Maduro, 25 millones de dólares por su captura, o por quien ayude informando para capturarlo, como si no supieran que está ahí en Miraflores, en Caracas, ¿no? Casi podríamos ir a cobrar la recompensa por decirles, miren, está en Caracas, ahí en Miraflores, les doy la ubicación exacta ahí hasta en el Google Maps, pero es una verdadera payasada que mientras apenas hace 8 años, en 2017, pedían 10 millones de dólares a quien ayudara a capturar o diera información para capturar a Golani, el líder del de los rebeldes de Siria, Hayat Tahrir Asham, que antes era de Al-Nusra, que antes era de Al-Qaeda. Bueno, pues ahora Annalena Baerbock de Alemania, el ministro de Exteriores de Francia, hoy Álvarez de España van y se saludan y lo están blanqueando, y ahora le dicen rebelde moderado, comisionado para llevar la democracia a Siria, y Estados Unidos dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a nuestros nuevos socios en Siria para llevar la democracia a ese país después de una guerra civil de 14 años. Entonces esto te habla, pues, de que es más la narrativa para cambiar de alianzas en el momento pragmático que sea necesario, más que una convicción real que te garantice que algo va a estar fijo o estático permanentemente. Mira lo que hizo el mismo Biden con Venezuela, aprovechando que estamos en América Latina. Empezó a negociar con Nicolás Maduro cuando empezaron a sancionar a Rusia. Rusia les empezó a cerrar la llave del petróleo, el precio del barril del petróleo se empezó a disparar. Estados Unidos tuvo que sacar reservas de petróleo para que el precio volviera otra vez a sus niveles. ¿Por qué? Porque a un estadounidense promedio que no le importa la política exterior, le pegas en el bolsillo y entonces ahí sí te hace una guerra civil. ¿Cómo le pegas en el bolsillo cuando se disparan el precio de las gasolinas? Porque casi todo el mundo anda en coche, de los combustóleos, porque casi se utilizan para cualquier producto plástico, y esto encarece también la distribución de alimentos de la cadena de suministros, de tal suerte que se te encarece la vida. Y entonces sí, quien dices, bueno, pues el que está gobernando es Biden, este sancionó a Rusia, Rusia retiró petróleo, el petróleo se disparó, y entonces, ¿qué hizo Biden? Pues con todo y que ofrecían una recompensa a quien capturara a Maduro, ir a negociar con Maduro para que Maduro también empezara a producir más, y Maduro dice, oye, pero es que yo no puedo producir más porque me tienes tan sancionado que no tengo acceso a insumos que me permitan ser tan productivo. Entonces, pragmáticamente le fueron bajando sanciones, le dijeron, ok, tienes 6 meses de periodo de gracia.
y después tienes otros 6 meses, o sea, le dio 1 año y medio de relativa libertad para producir, pero el interés de fondo no era aliviar el dolor que sufre el pueblo venezolano, era que Maduro sacara producción de petróleo para que el precio del petróleo volviera a bajar y entonces el estadounidense pues no le reclamara a Joe Biden y que finalmente no sucediera, Aníbal, lo que terminó sucediendo, que era perder por paliza frente a otro impresentable que es Donald Trump, ¿no? Y en Cuba vemos que esta estrategia de ahorcar al pueblo para que sea el pueblo cubano el que se rebele contra los Castro ha fracasado también brutalmente. ¿Por qué? Porque han sido muy incoherentes, han sido muy inmorales y hasta cínicos, en que un día te dicen, como te advertía George Orwell en el libro 1984, un día te dicen que los de Oriente son los enemigos, al día siguiente te dicen que son los amigos, que los verdaderos enemigos son los de Occidente, y mañana te van a decir que no, que esos eran los verdaderos amigos y que hay que combatir contra los otros. Es decir, pura manipulación en función de los intereses de las élites, de las corporaciones que gobiernan este país, que tiene tentáculos muy grandes, pero que cada vez son menos eficientes. Porque, como dice Durosel, Jean-Baptiste Durosel, por qué todo imperio perece y por qué mucha gente se desespera y dice, oye, ¿desde cuándo nos están avisando que Estados Unidos está debilitándose, que está en caída libre? Y nomás no. Bueno, ya les explicaba yo, decía Fernand Braudel en el libro Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, hay que atender la corta duración, la media duración y la larga duración para entender que los imperios ni se forjan ni se caen de la noche a la mañana, sino que es progresivo, es decir, poco a poco, pero al final todo imperio perece. Y lo que estamos viendo de nuestros vecinos del norte, que miren, por ejemplo, estas contradicciones, si son rusos, les dicen oligarcas, porque claro, Rusia como no es moralmente avanzada como sí lo es nuestros vecinos del norte, entonces los rusos son oligarcas. ¿Quién sabe cómo habrán hecho su dinero? Pero si son gringos, entonces son grandes empresarios, ¿verdad? Como el joven elocuente nazi que hace salud nazi de forma descarada, Elon Musk, o como Jeff Bezos, que también está intentando conquistar el espacio, pero que al mismo tiempo es dueño del The Washington Post, pero que al mismo tiempo es dueño de Amazon. Por ejemplo, Amazon es súper explotadora de trabajadores, pero luego nos vienen a decir que no, que los explotadores son los chinos. Bueno, pues ahí está la gente cercana a Donald Trump, como Mark Zuckerberg, un súper censurador en Instagram, en Facebook y en WhatsApp. Nada más chéquense toda la censura que hay en Facebook. De verdad es brutal, pero es el mundo de la democracia. O bueno, en el caso del fundador Xu Zichu de TikTok, que ya acaban de regresar otra vez a Estados Unidos, o Sam Altman de ChatGPT, o por ejemplo el fundador de Apple, el CEO Tim Cook, ¿no? O el CEO de Google and Alphabet, Sundar Pichai, o por su parte el fundador o cofundador de PayPal, Palantir Technologies, Peter Thiel, o Dara Khosrowshahi de Uber, o David Sachs de Venture Capitalist. Pues ahí nos dice muy claro para quién está trabajando este señor y de personajes como quien se rodea.